Justamente tenemos que tener en cuenta que la gestión de enfermería en inmunizaciones va más allá de saber los esquemas o saber las dosis, como les decía, ¿no? Es tener un fundamento teórico, que es la base científica, lo que acabamos de ver, ¿no? Y también el marco legal, las normas que rigen para las actividades de inmunizaciones. La parte práctica, ¿no? Tener ciertas habilidades ya adquiridas, ¿no? Para el desempeño adecuado de la práctica. Y también, si están en la parte de gestión, hacer una capacitación continua al personal que trabaja con ustedes para que ellos también adquieran estas habilidades prácticas e incrementen sus conocimientos teóricos referente al tema. Y la parte humana, ¿no? Tal vez sus equipos de trabajo puedan ser numerosos, hay que llevar un buen trabajo en equipo, ¿no? Siempre viendo que todo el equipo de trabajo debe tener una buena calidad de atención, porque mayoritariamente la población que nosotros atendemos, ¿qué son? Son niños o adultos mayores, gestantes, o discapacitados también. Entonces, normalmente son personas que el trato debe ser el adecuado, porque son población vulnerable. Tenemos que tener ciertas condiciones en nuestro servicio que puedan garantizar su acceso adecuado, su comodidad, su confianza hacia nuestro servicio, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la norma actual vigente que establece el esquema nacional de vacunación, ¿cuál es? La norma técnica número 141, ¿no? Que fue emitida con resolución ministerial 719-2018, el 1 de agosto del 2018. Dentro de esta norma tenemos 17 vacunas que protegen contra 26 enfermedades graves, ¿no? A toda la población, ¿no? Entre niños, adolescentes, adultos comórbidos, adultos mayores, gestantes, ¿no? Entonces, el esquema nacional de vacunación es uno de los mejores esquemas que tenemos a nivel de Latinoamérica, es uno de los más completos que tenemos, ¿no? Hace muchos años atrás, incluso nosotros, cuando hemos sido niños, no hemos recibido todas las vacunas que reciben los niños actualmente. Eso quiere decir que estamos mejorando a nivel país, ¿no? Estamos protegiendo más a nuestros vulnerables y eso es un gran esfuerzo que hace el Estado porque es una inversión fuerte que también está haciendo para adquirir todas estas vacunas a través del fondo rotatorio, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, muy importante, que también acaban de ver, es la norma técnica de cadena de frío en inmunizaciones, que fue aprobado por resolución ministerial 497 en el año 2017. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente antes de esta norma había una disyuntiva sobre el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones. Había la disyuntiva de quién debería ser la persona encargada, ¿no? De la vigilancia de esta cadena de frío, el químico, porque normalmente como la vacuna es un producto farmacéutico en realidad también, los químicos tienen muchos productos farmacéuticos que se manejan también en cadena de frío. Entonces había la disyuntiva, ¿es el químico que también maneja esto con sus productos o es la enfermera que es la que está día a día con las vacunas, ¿no? Entonces había esta disyuntiva y en esta norma técnica justamente se definió. El personal principalmente responsable de la vigilancia de la cadena de frío en las inmunizaciones es el personal de enfermería. Es una gran responsabilidad que conlleva mucho compromiso, pero es muy importante porque también empodera a la enfermera en el ejercicio de sus actividades. Es un reconocimiento de que la enfermera es capaz de hacer esto. Y no solamente se va a dedicar a colocar la vacuna, sino se va a dedicar también a vigilar que esta vacuna siga teniendo su potencial inmunogénico, ¿no? Entonces, esta norma es muy importante. Sé que muchas veces todos se dedican a leer la norma de vacunas y se olvidan de esta norma. Pero esta norma es trascendental, porque nada ganamos poniendo una vacuna si no estuvo en cadena de frío adecuadamente. Solamente le estaríamos colocando un vial, un líquido que no le va a generar la protección a la persona. Si manejamos adecuadamente la cadena de frío, sí vamos a estar protegiendo a nuestra población. Y también la directiva sanitaria 054,
que fue emitida justamente para lo que es la vigilancia epidemiológica de los ESAVIS. Y aparte de esta directiva, también tenemos una guía técnica, ¿no? Que es la guía de eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización, que fue emitida en el año 2010. En la guía tenemos aspectos mucho más prácticos de qué actividades debemos desarrollar por cada tipo de reacción adversa, ¿no? Esta guía es muy completa en realidad. Les recomendaría también que puedan revisar esta guía, búsquenla, está en internet, porque si ustedes, aparte de capacitar a su personal, ¿no? Que trabaja en su equipo de trabajo de inmunizaciones, más allá de capacitarlos sobre el esquema, de con qué jeringa debes usar esta vacuna y qué dosis y dónde la aplicas, también deberían capacitarlos en, si te sucede una reacción adversa en tu turno, ¿qué debes hacer? ¿No? ¿Sabes qué hay en tu maletín de SAVIS? ¿Sabes cómo usas la epinefrina? ¿Sabes cómo debes, qué debes hacer para derivar a tu niño a un servicio de emergencia? ¿A quién deberías derivar? ¿No? ¿Cuál es una señal de alarma de que este niño va a generar un SAVIS severo y que deberías de estar trasladando a un servicio de emergencias para la atención oportuna y adecuada? Entonces, en esta guía van a encontrar todas las respuestas en realidad. Es muy, muy práctica y sería muy útil para ustedes y para su equipo de trabajo para saber, estar preparados y saber qué hacer. Entonces, dentro de lo que es SAVIS, justamente nos hablan de los errores operativos, ¿no? Los errores que podrían generarse por una mala praxis o una inyección no estéril o un error en la reconstitución o una inyección en el lugar equivocado, ¿no? Por ejemplo, una vacuna que es intramuscular le ponemos subcutánea, se puede generar un absceso local. Entonces, o porque se transportó inadecuadamente la vacuna y esta se congeló, y al ser una vacuna que es susceptible a las bajas temperaturas, al congelarse, también puede generar pues un absceso, ¿no? O hacer caso omiso de las contraindicaciones. Quizás la persona que está aplicando la vacuna no sabe que esta vacuna está contraindicada en personas alérgicas a la gelatina, por ejemplo. Normalmente siempre vemos alergia al huevo, pero nadie pregunta en sarampión alergia a la gelatina, ¿no? También a la alergia a la neomicina. Hay vacunas que también tenemos que consultar eso. Entonces hacemos caso omiso a las contraindicaciones y esa persona lamentablemente justo tenía esa contraindicación, pero tú no le preguntaste, por eso no se alertó y no te dijo nada. Le pones la vacuna y es una reacción grave que era previsible y era evitable si simplemente hubiéramos hecho una pregunta, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque dentro de la gestión de tu servicio de inmunizaciones, esto es fundamental. Va a ir más allá también a buscar la seguridad, ¿no? de las personas a ser vacunadas, también la confianza en tu servicio, ¿no? De la población hacia el servicio, la imagen que va a tener, ¿no? Del personal preparado y capacitado para evitar estos errores operativos, ¿no? Entonces es importante que lo revisemos, que analicemos el ambiente en el que estamos, veamos que todo esté implementado adecuadamente para poder hacer la vacunación segura, ¿no? Contemos con los insumos adecuados, contemos con los ambientes adecuados, contemos con el personal capacitado y entrenado y sobre todo comprometido en hacer una vacunación segura, ¿no? Y justamente con la pregunta anterior que me decían, ¿y qué hago con la fiebre? Porque normalmente no se notifica, es o no notificable. Esta es la conocida ficha amarilla, que es la ficha de reporte de reacciones adversas de farmacovigilancia, ¿no? Esta ficha es una ficha que normalmente la pueden pedir al personal de farmacia de sus instituciones, que normalmente se usa para reportar todos los medicamentos, todas las reacciones adversas a cualquier medicamento, y también lo podemos usar para reportar reacciones adversas a vacunas, ¿no? Normalmente la usamos para reacciones leves moderadas. Como le decía, leves moderadas, que es dentro de lo esperado, leve no necesita terapéutica, moderada necesita terapéutica para disminuir la intensidad de la reacción. Y también podría ser para reacciones graves, ¿no? Si es que no tenemos un servicio de epidemiología
en nuestro establecimiento, ¿no? Es de menor complejidad, también podemos reportar de esta manera, pero sí es importante contactarnos con el responsable de epidemiología del nivel superior. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que hizo una reacción adversa severa a una vacuna, no lo vamos a poder resolver en nuestro establecimiento si somos, por ejemplo, de un centro de salud o un puesto de salud. Normalmente, ¿qué hacemos? Esas reacciones severas las derivamos ¿a dónde? A un hospital, ¿no? A un instituto, a un hospital que tiene una unidad de trauma shock, una emergencia 24 horas, ¿no? Y entonces sería bueno comunicarnos con el responsable de epidemiología de ese centro para notificarle. Tuve un ESAVI severo en mi establecimiento y lo estamos trasladando a la emergencia de ese hospital para que ellos también puedan acercarse a la emergencia, recabar los datos de ese SAVI severo y puedan elevarlo al comité de SAVIs a nivel nacional y nosotros podamos hacerle seguimiento a esa respuesta del comité y saber si fue por la vacuna o fue por otro evento coincidente, ¿no? La reacción que tuvo mi paciente. Entonces, justamente veíamos que tenemos que, en la norma técnica hay ciertas recomendaciones de cómo debería estar distribuido nuestro establecimiento. Esto es lo que normalmente dice la norma técnica, ¿no? Pero ahora tenemos que tener en cuenta que estamos en un escenario distinto. También ha salido una directiva, ¿no? La 094, 099, ¿no? Dos en realidad, y donde nos indican que debemos también nosotros garantizar el distanciamiento social por la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Debemos adecuar nuestra atención a horarios diferenciados e incluso establecer la atención por citas para evitar la aglomeración de personas. Entonces, normalmente, si tenemos en nuestro vacunatorio una sala de espera, ¿no? Tratar que ésta tenga la ventilación adecuada y tratar de espaciar los asientos o anular asientos para evitar que las personas se sienten a menos de 2 metros de distancia. De igual manera, evitar la aglomeración de personas en esta sala de espera si es que al momento de reservar las citas evitamos que se junten muchas personas en un mismo horario de citas o cada persona tenga su propio horario de citas. Y también sería lo ideal definir días que sean de niños, días que sean de adultos, días que sean de gestantes, días que sean de adultos mayores, ¿no? Días de comórbidos, para de esta manera evitar el contacto entre distintos grupos de población vulnerable. Dentro de nuestro ambiente, nuestro vacunatorio, tenemos que tener un acceso a una fuente de agua con jabón, papel toalla, para hacer el constante lavado de manos. Recuerden los 5 momentos de lavado de manos que incluye antes de la atención de una persona y posterior a la atención de una persona. Tenemos que actualmente también tener acceso a elementos de protección personal, ¿no? EPPs que incluyen mandilones, mascarillas, gorros, para nosotros también protegernos, ¿no? Al momento de tener contacto, porque la vacunación es una actividad que tiene un contacto cercano con la persona, ¿no? Entonces, protector facial, pedir desde el momento que la población saca su cita, pedir que acudan usando una mascarilla, ¿no? Tener un triaje diferenciado en el acceso para que ellos puedan hacerse desinfección de manos, ¿no? Desinfección de pies, ¿no? De los zapatos, con elementos como alcohol, lejía, podemos brindarles. Si en caso la persona vemos que su mascarilla que posee está muy deteriorada, porque debido a la situación económica que está actualmente también, pueden haber personas que quizás tengan una mascarilla que notoriamente, visiblemente está deteriorada, poder brindarle una mascarilla simple, una mascarilla quirúrgica, para que también evitemos que esa persona ingrese a nuestro vacunatorio y pueda, al momento de hablar o dar cierta información, pueda esparcir algún germen, ¿no? Si es que estuviera potencialmente contagiado, ¿no? Y eventualmente lo que podrían hacer al momento desde que se saca la cita es hacer ciertas preguntas de discriminación, ¿no? De si la persona tiene fiebre, si tiene algún síntoma de COVID, dificultad para respirar, si tiene un contacto intradomiciliario que quizás esté actualmente con la enfermedad de COVID,
o si ha tenido COVID, que ya esté 15 días post alta, o si está en periodo de cuarentena, para tratar de programar una cita cuando haya culminado el periodo de cuarentena y cuando hayan pasado sus 15 días post alta, ¿no? Entonces, antes de que la persona llegue al vacunatorio, desde que el momento que saca la cita, hacer las preguntas claves, ¿no? Para saber si esta persona está en condiciones adecuadas. Agregada a esas preguntas, a las preguntas que regularmente ya hacíamos para la vacunación, que son las contraindicaciones, ¿no? Habituales para una vacuna, para saber que la persona esté en condiciones óptimas para recibirla. Y además deberíamos tener una área diferenciada que es de cadena de frío, donde van a estar nuestros refrigeradores, nuestros congeladores, una mesa para hacer un adecuado preparación de paquetes fríos, donde van a estar nuestros termos, ¿no? Nuestras cajas transportadoras para hacer, mantener la cadena de frío también. Otro de los puntos importantes, más allá de la parte ya de la atención, dejando la parte de la atención, es la parte de la programación, los criterios de programación. ¿Cómo yo sé cuántas vacunas debo recoger, no? ¿Tengo una población asignada a mi establecimiento o no? Si tengo una población asignada determinada por un padrón nominal, ¿no? Que ya está estipulado por todas las personas registradas en RENIEC y que viven en mi jurisdicción, entonces hay en la norma técnica hay anexos, ¿no? Donde nos van a orientar de cómo debo pedirnos las vacunas. Por ejemplo, tenemos en este cuadro los criterios de programación de las vacunas de los recién nacidos. Sabemos que la vacuna BCG y la vacuna de hepatitis B es una dosis única al recién nacido, ¿no? Una dosis de BCG, una dosis de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B es un frasco monodosis, no tiene factor pérdida, ¿no? Entonces, si yo tengo una población de 1000 recién nacidos que nacen en mi establecimiento de salud, mi requerimiento debería ser 1000 frascos de hepatitis B pediátrica, ¿no? En cambio, si tenemos una vacuna que es multidosis, como es la vacuna BCG, que viene un frasco para 10 dosis, acá sí debemos contemplar si tiene un factor pérdida. ¿Y cuál es el factor de pérdida que yo manejo en mi establecimiento? Por ejemplo, en los centros de mayor demanda, donde la cantidad de partos al día es mayor, como son los hospitales o los maternos, mi factor pérdida va a ser de un 20%. Quiere decir, de mis 10 dosis que debería salir en el frasco, no me van a salir 10, me van a salir 8 dosis, ¿no? Entonces, mi programación ya va ya no voy a considerar este frasco como para 10 niños, sino lo voy a considerar como para 8 niños. Si es un hospital de menor demanda, donde no hay tantos partos al día, 40% de factor pérdida, o sea, 4. Y si es un establecimiento lejano, de una realidad distinta, ¿no? De población dispersa, por ejemplo, en centros de salud o puestos de salud en el interior del país, ¿no? Donde hay un parto esporádicamente, entonces vamos a considerar un factor de pérdida de 90%, porque probablemente vamos a abrir ese frasco de BCG solamente para un niño. Recordamos que el frasco de BCG dura solo 6 horas una vez reconstituido. Entonces yo no voy a poder guardar ese frasco para un próximo parto, que quizás es de acá en una semana o 2 semanas. Ese frasco lo voy a abrir solamente por un niño porque lo tengo que proteger a ese niño. No voy a dejar de abrir ese frasco. Entonces, estos criterios de programación nos van a servir para yo proyectarme cuánta vacuna debo pedir para mi requerimiento, para mi necesidad de mi población. Y toda la información dónde va a ser ingresada en distintos sistemas. Uno de ellos es el sistema ECALI, ¿no? Que es el famoso carnet virtual de vacunas, que es un sistema en el cual ustedes ven acá, están unos cuadros, ¿no? Que simula un carnet de vacunas, donde está vacuna por vacuna y en la otra lista está la edad del niño o de la persona. Y cuando vayamos agregando las vacunas en este símbolo de más, van a ir apareciendo las fechas en que el niño está siendo vacunado. Si le puse sus vacunas de 2 meses el 15 de julio, por ejemplo, van a aparecer acá el 15 de julio, las 4 vacunas de los 2 meses, y cuando venga de acá 2 meses a los 4 meses, igualmente voy a ingresar con el signo de más, con la fecha 15 de septiembre, las siguientes vacunas, y esto va a quedar como un historial. Para que a nivel nacional, cualquier enfermero, el niño ya no vive acá en Lima, se mudó a Iquitos, por ejemplo, ¿no? Ya no vive acá, se fue a la casa de los abuelos, ¿no? En Iquitos,
Y la enfermera en Iquitos quiere saber, ¿no? ¿En qué vacuna se quedó el niño? La mamá se le extravió el carnet, ya no, señorita, me lo olvidé en Lima, ¿no? Y no tengo a nadie, ¿no? Allá en Lima, ya. Ok, señora, no hay problema. Entramos al ECALI, veo su historial de vacunas, de todo lo que quedó registrado, y ya sé qué vacuna es la que le corresponde ahora. Y podemos continuar con el calendario de vacunación y no generar oportunidades perdidas de vacunación. También en este ECALI, como ven, hay un desglosable en el cual hay unas alternativas que nos da del informe mensual y el reporte diario de detallado de vacunados. Entonces, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque es una fuente importante para que el vacunador ya no tenga que hacer el paloteo, el conocido paloteo que hacíamos hace años. Día por día paloteaba cuántas BCGs, cuántas polios, cuántas pentas, y decía paloteo, paloteo, para llegar a todo el fin de mes y decir, hacer mi cuadro del informe, tantas BCG puse a niño de menor de un año, tantas polios a menor de un año, tantas DPT a niño de un año, y era mucho tiempo. Estos sistemas nos facilitan que al momento de nosotros ingresar, ¿no?, la información, hay un botón en el cual nos van a armar el informe mensual, pero siempre la recomendación es siempre verificarlo, ¿no? Verificar con tu fuente de datos, ¿no?, que tus dosis coincidan, ¿no? Si tú normalmente tienes en tu cuadre, ¿no?, de tu stock de vacunas, tienes que usaste 100 hepatitis B pediátricas, por ejemplo, en tu informe analítico debería reflejarse las 100 dosis ya administradas. Si no salen todas las dosis, entonces quizás algo está mal. Quizás no digitaste, no ingresaste a ciertas vacunas administradas a ciertos niños y tienes que revisar qué error hubo para corregirlo y no emitir el informe analítico de forma adecuada, ¿no? Este otro programa es el GISMINSA. Normalmente usamos cualquiera de los dos, ECALI o GISMINSA. En ECALI aparece un botón en el cual podemos migrar lo que se ingresó en GISMINSA hacia el ECALI, ¿no? No hay ningún problema. Y en el ECALI también tiene la misma dinámica. Buscar a la persona con su DNI, ingresar la vacuna que le ponemos y también tiene un botón que dice historial en el cual podemos ver de manera lineal, ¿no?, el desarrollo de las vacunas que viene recibiendo. El ECALI más es un cuadro, ¿no?, aparenta como un carnet, ¿no? Es más visual quizás, ¿no?, de verlo. En cambio, en GISMISA es más lineal, ¿no?, el detallado de las vacunas que recibe. Este es justamente el informe analítico, ¿no?, que nos puede emitir estos sistemas. Actualmente sí se está requiriendo que haya una actualización de la versión del informe analítico que sale de estos sistemas, porque han habido cambios actualmente en el esquema nacional de vacunación justamente por la pandemia. Por ejemplo, en la norma técnica 141 no especifica la vacuna neumococo para personal de salud o para personas comórbidas, pero en la directiva sanitaria 094, que justamente se emitió por lo de la pandemia, sí introdujeron la vacuna neumococo para personal de salud y para personas con comorbilidad por justamente el riesgo que están presentando por justamente las infecciones de COVID y para esto ayudar a disminuir el riesgo de infecciones sobreagregadas, ¿no? Entonces, sería bueno que se agreguen, ¿no? Normalmente podemos agregarle un cuadro definiendo cuántas dosis fueron administradas a cada uno de estos grupos vulnerables. Y otro de los formatos importantes que debemos nosotros siempre elaborar mensualmente es justamente nuestro informe de consumo de inmunizaciones, nuestro ICI, que siempre es bueno alcanzarlo al personal de farmacia para que ellos lo puedan ingresar a un sistema que se llama el sistema consumo de farmacia, ¿no? Entonces, vamos a llevar la cuenta, ¿no?, de mi saldo del mes anterior, los ingresos, ¿no?, las vacunas que he recogido quizás este mes, los frascos de vacunas que usé por cada tipo de vacuna y las dosis que usé. Recordemos que en frascos monodosis, pues frascos y dosis va a ser lo mismo como hepatitis B pediátrica, pero en frascos multidosis vamos a tener una diferencia. Por ejemplo, BCG, 64 frascos y 266 dosis. Y las vacunas que normalmente tienen que reconstituirse, que son las liofilizadas,
Tenemos también un campo para los diluyentes de esas vacunas. Si usó 64 vacunas BCG, tengo que usar 64 diluyentes de este, ¿no? Darle salida, ¿no? Todas las salidas de los consumos de frascos de ese mes y cuál es mi saldo final disponible. Este saldo final disponible debe ser el que tiene que coincidir con mi stock que tengo en mi refrigeradora, ¿no? Las fechas próximas a expirar, que debemos estar atentos a esto, ¿por qué? Porque nos puede indicar, alarmarnos, ¿no? Si tenemos mucho stock quizás de un producto y está próximo a expirar, poder buscar la rotación de este producto, ¿no? Con otras estrategias de campañas, por ejemplo, de salud, o rotación con otros establecimientos, quizás, o en las direcciones generales las direcciones de las redes integradas, ¿no? Ver la redistribución de este producto o cambio por otros lotes con otras fechas de vencimiento, ¿no? Y para ya ver la parte de evaluación de todo un servicio de inmunizaciones, tenemos ciertos indicadores del proceso. Por ejemplo, el indicador de acceso, que nos va a hablar más que nada de cuántas primeras dosis nosotros hemos aplicado de una vacuna, de acuerdo a nuestra población. El acceso me quiere decir, de toda mi población asignada, cuántas personas llegaron a iniciar su calendario de vacuna, las primeras dosis. El de seguimiento, cuántas continuaron su esquema de vacunación. Por eso vamos a medir la segunda dosis aplicadas, por ejemplo, pentavalente segundas dosis, entre la población por 100 y me va a salir una tasa. Y el porcentaje de deserción me va a hablar de las personas que quizás no están continuando con su calendario de vacunas después de haber iniciado. Entonces serían las primeras dosis aplicadas menos las terceras dosis aplicadas, ¿no? Porque me va a diferenciar ahí quiénes iniciaron menos los que terminaron. Ellos son los que desertaron. Y el porcentaje de cobertura, que va a medir el porcentaje de niños que completaron el esquema de vacunación. Se va a calcular midiendo el total de terceras dosis entre la meta, la población anual, por 100, ¿no? Este porcentaje de cobertura es uno de los principales indicadores de proceso porque me va a medir el cumplimiento de mi indicador, ¿no? Es el cumplimiento justamente de mi calendario de vacunación, es la meta, ¿no? Que yo tengo anualmente y todos los establecimientos tienen que cumplir. En la parte económica, la parte financiera ya del establecimiento, porque también eso es bueno que sepamos nosotros, ¿no? Como gestores, es cuál es mi presupuesto asignado, para yo desarrollar adecuadamente mis actividades de inmunizaciones. Entonces tenemos una herramienta importante, que es la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas en su portal tiene este acceso, es de conocimiento público, está el acceso de toda la población y mediante estos filtros de quién gasta, en qué se gasta, ¿no? Yo puedo hacerle seguimiento a todos los ingresos que yo tengo por los distintos programas presupuestales. Inmunizaciones no solamente ve programa articulado nutricional, que es justamente la vacunación en niños menores de 5 años. También ve lo que es vacunación de gestantes y eso está dentro del programa presupuestal de salud materno-neonatal. También ve lo que es vacunación de fiebre amarilla y vacunación contra la rabia, que está dentro del programa presupuestal de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Y también ve la parte de vacunación BPH, ¿no? Para evitar virus papiloma humano en las niñas, que está dentro de prevención y control de cáncer. Entonces, financiamiento para inmunizaciones hay por muchos medios, no solamente por uno. Tenemos distintos programas presupuestales que nos pueden ayudar a hacer la adquisición de lo que necesita el servicio de inmunizaciones para cumplir con sus metas y brindar un servicio de calidad a la población. Entonces, para finalizar, actualmente lo que debemos tener en cuenta justamente es la directiva que establece las disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto del COVID-19, que es justamente lo que conversábamos de la adecuación de los servicios para brindar una atención guardando los principios de bioseguridad, de distanciamiento social y de prevención del contagio del COVID-19 y de esta manera no interrumpir los servicios de inmunizaciones mediante el contexto de la pandemia lo permita, ¿no? Actualmente tenemos una tasa menor, ¿no? De personas infectadas y fallecidas por COVID-19
hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Tratar de coberturar a nuestros niños que quedaron pendientes, nuestra población vulnerable que quedó pendiente para vacunarse, porque hubieron muchos meses que se paralizó las actividades para evitar la transmisión del virus. Entonces debemos aprovechar este momento porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, hay la expectativa de una segunda ola, si se produce como fue los primeros casos, entonces probablemente esperemos no tengamos que interrumpir nuevamente las actividades de inmunizaciones, entonces hay que tratar de ver estrategias para llegar a acceder a nuestra población y podamos restablecer el calendario de vacunación en ellos sin que lleguen a perder ciertas dosis. Y el último plan que salió, que fue el plan de recuperación de brechas en inmunizaciones y anemia en tiempos de COVID-19, que es justamente el plan que busca que en una misma sesión los niños tengan acceso tanto a sus vacunas como a la suplementación de hierro. Entonces, esto normalmente se hacía un poco diferenciado, ¿no? La parte de anemia es un tema muy importante que tampoco no se debe dejar de lado. Entonces, si el padre del niño saca cita para sus vacunas, ¿no? Entonces debemos aprovechar esa misma visita para poder hacer el dosaje del niño y poder brindarle la suplementación de hierro, ¿no? Y no tenga que retornar nuevamente por otra actividad que es el dosaje o sea, recoger el hierro cuando lo podemos hacer en una misma fecha. Y eso es todo. Espero haber cubierto sus expectativas sobre los dos temas y estoy atenta a sus consultas. Bueno, licenciada Fiorella, muchas gracias por el segundo tema. Vamos a proseguir con las preguntas. A ver, un momentito. Ok. Jocelyn, buenas tardes. Quisiera una aclaración sobre si sí se puede colocar vacunas vivas atenuadas juntas, porque antes no se podían colocar según norma técnica. Si le agradece. Claro, sí, justamente era lo que mencionamos de que si tienes dos vacunas vivas atenuadas, o sea, juntas no quiere decir en la misma jeringa. Hay que sí, por si acaso, aclararlo. Las vacunas no es como algunas prácticas de mezclar en una jeringa un mismo medicamento, no. Eso definitivamente no se puede hacer en vacunas. Las vacunas son, cada vial debe ser administrado en un sitio de inyección diferente. Y lo que sí se refiere a la norma técnica es que en una misma fecha, o sea, misma fecha, ¿no? Podemos administrar dos vacunas vivas atenuadas para evitar que éstas se inactiven. Quiere decir, en un brazo la vacuna de varicela, por ejemplo, y en el otro la vacuna de sarampión, papel y rubiola. Pero si no podemos aplicarlas en la misma fecha, debemos espaciarlas con un mes de diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente esperamos una semana, por ejemplo, hoy le puse sarampión en un brazo, no tenía vacuna de varicela, quizás en mi stock, ¿no? No, señora, se me acabó la varicela. ¿Cuándo la debería aplicar la varicela? Señora, venga la próxima semana y le aplico la varicela. No, definitivamente no, eso no se puede hacer porque al aplicarle una semana después la varicela vas a inactivar la vacuna de sarampión que ya le pusiste y no va a quedar protegido. Entonces, si no le pudiste aplicar la varicela por distintos motivos, ¿cuándo es la cita de la próxima vacuna? De acá en un mes. Señora, de acá en un mes viene por la vacuna de varicela. No, señorita, yo quiero de acá en una semana. Le explicamos. Lo que pasa, señora, es que si yo le aplico la vacuna de varicela en una semana, vamos a inactivar su vacuna de sarampión que ella recibió hoy y realmente no va a estar protegida contra el sarampión, contra la papera y el rubiola. Entonces, lo que queremos es proteger a su bebita, sí. Entonces, hay que esperar este periodo de un mes para que pueda recibir la vacuna de varicela. Por eso es importante que hagamos una adecuada programación de los insumos, de los productos, de las vacunas que necesitamos para atender a nuestra población, para tener todas las vacunas disponibles, para que no tengamos que aplazar vacunas y generar oportunidades perdidas de vacunación. Ok, muchas gracias, Jocelyn, por tu pregunta. Sigamos con María Ramos.
¿Pasa algo si un niño mayor de 1 año se coloca el DPT? Aquí hay un niño Mayor, antes del... Sí, ¿pasa algo si a un niño mayor de 1 año se colocara el DPT? el esquema nacional indica la vacuna DPT a los 18 meses, o sea, ya tiene más de un año, tiene un año y medio. O sea, está en el calendario. No, no hay problema. Bien, entonces, Geraldine Peña Paredes, buenas tardes, licenciada. ¿Me podría explicar por qué hay vacunas que se administra hasta 2 dosis y de ahí reemplazarlo con refuerzo después de un tiempo? Justamente lo que veíamos en la ponencia de fundamentos inmunológicos es para poder generar una memoria inmunológica a largo plazo y esta persona queda protegida por una mayor cantidad de años, ¿no? Entonces, en los estudios que constantemente se hacen, ¿no? Posterior a la actividad de vacunación, a la introducción de una vacuna, siempre se hacen estudios en los cuales vamos a ver la memoria inmunológica de las personas y se van a incorporar refuerzos en la medida de lo necesario. Ok. Bien, entonces vamos a una siguiente pregunta. María Ramos, una consulta, licenciada. Si tengo un bebé de 1 año y 4 meses y se quedó en la segunda dosis de pentavalente, ¿le colocaría la tercera pentavalente o puede colocarle la vacuna de la DPT? Eso es perfecto que menciones esto porque normalmente pensamos, ¿no? Bueno, incluso el de año 4 meses no genera mucha duda, pero normalmente cuando tenemos un niño que ya tiene 1 año 6 meses, ¿no? Que es el de 18 meses y le falta la tercera pentavalente, algunas personas piensan que porque ya tiene la edad ya debe ser DPT. No, o sea, lo que primero debemos hacer es completar el esquema primario, las 3 pentavalentes. Las 3 pentavalentes tú le puedes completar hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. ¿Por qué? Porque es el esquema primario, es contra 5 enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos influenzae tipo B. Posterior a esta pentavalente pasan los refuerzos. Entonces tú no puedes poner refuerzos si no completaste ese esquema primario. Entonces la recomendación ahí sería, completa tu tercera pentavalente, espacia 6 meses y recién le pones el refuerzo de PT. Muchas gracias, licenciada. Vamos siguiendo con la siguiente pregunta. Zuleni Cardoso, buenas tardes. En este contexto, se ha retrasado la vacunación. ¿Qué pasa cuando en la primera dosis se coloca y pasa más de 2 meses para colocar la segunda dosis? ¿Hay deficiencia en la inmunidad? No hay ningún problema en de que tengamos que reiniciar un esquema porque ya pasó unos cuantos meses. No, tenemos que continuar con el esquema. Recordemos que la memoria inmunológica, ¿no? Hay a corto, mediano y largo plazo, eso sí, pues, ¿no? Pero los meses que hemos estado de cuarentena no van a interferir en la memoria inmunológica. No es necesario que ustedes reinicien un calendario de vacunación. Tienen que continuarlo nada más. ¿Ya? Los niños no van a estar sin defensas que se generaron con la primera dosis en este momento. Van a tener todavía las defensas, pero sí es necesario que le pongamos las siguientes dosis y sus refuerzos consiguientes para que él esté protegido por varios años. Gracias, Zuleni. Aquí Zuleni otra vez nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué la influenza se tiene que colocar cada año a diferencia de otras vacunas? El virus de influenza, primero hablando del virus, siempre es importante ustedes como personal de inmunizaciones que no solamente estudien la vacuna. O sea, ya hemos visto que también era importante saber la inmunología humana para entender cómo funcionan las vacunas. Y otro tema importante que yo les recomendaría es que ustedes estudien las enfermedades. O sea, más allá de saber cómo actúa una vacuna, sepan cómo es la enfermedad, cómo se transmite, se desarrolla esta enfermedad. Para poder entender cómo funciona la vacuna, también es importante conocer la enfermedad. Entonces, el virus de influenza es un virus que es muta mucho, o sea, cambia constantemente y cada año tienen que elaborar una vacuna distinta de acuerdo a las cepas que están circulando de ese virus en la zona. Hay virus de influenza
vacuna de virus de influenza para cepas de hemisferio norte y cepas de hemisferio sur. ¿Por qué? Porque los laboratorios tienen que hacer ese estudio, ver qué cepa de virus de influenza está cambiando, ¿no? Y generar la vacuna contra esas cepas que es la que está circulando en la zona. Y de ahí se comienza a distribuir la vacuna generada para ese año. Muy bien. Lady Vargas. Bien, esto no, vamos a conocerlo luego. Caterín González, ¿puedo colocar AMA, DPT y APO juntas? Sí, podrías colocar, no hay ningún problema, porque AMA y APO son vacunas vivas atenuadas. Su Ya no hay internet. colocación. Misma fecha, no hay ningún problema. Un brazo puede ser su antiamarílica, otro brazo puede ser la DPT y la APO. Estamos teniendo problemas con internet, licenciada Fiorella. Esperemos un poquito que se vuelva a conectar, ¿no, Edson? Activa tu micrófono, por favor. Ok, perfecto. Mientras esperamos a la licenciada Fiorella, Podemos ir haciendo sí, vamos a ir viendo el tema del cuestionario. Sí. Tenemos las claves, la licenciada Fiorella nos ha compartido las claves de este cuestionario. A ver, vamos a ir viendo, ¿ok? Tenemos ya el resultado. En el caso, a ver, vamos a verificar en este momento. Ok. En lo que respectaba en el temario de fundamentos inmunológicos. A ver, yo creo que tenemos a la licenciada Fiorella en este momento. Sí. Me he conectado, si no del celular. No sé si me pueden ver ahí. Sí, licenciada Fiorella, la podemos ver como ya estamos para responder a las preguntas. Claro, estamos para responder las preguntas. Mejor Sí. estoy usando los datos del celular porque parece que ahorita está un poco congestionada la red. Bien, entonces estaba usted respondiendo la pregunta de Catherine. ¿Puedo colocar AMA, DPT y APO juntas? Era la pregunta. Sí, podemos administrar en la misma fecha de aplicación antiamarílica y APO, que son dos vacunas vivas atenuadas. Puede ser un brazo la antiamarílica, el otro brazo la DPT, que es una vacuna inactivada, y la vacuna de polio oral, que son 2 gotitas en la boquita. Ok, bien, entonces, Celina Sosa Samaniego, en cuanto a la vacuna del año, ayer mencionaban que se coloca 4, influenza, varicela, SPR y neumococo. ¿No son muchas aplicaciones para un pequeño? En realidad, no hay interacción entre ellas, o sea, no quiere decir que porque le pongo 2, 3 o 4 en una misma fecha va a generar más fiebre, más molestia. No, cada una de las reacciones que normalmente quizás se puedan ver van a ser las que propiamente se observan después de la vacunación. La vacuna de influenza y la vacuna neumococo van a ir en el plano muscular, y la vacuna de varicela y la vacuna de sarampión van a ir en el plano subcutáneo, o sea, sí van a estar en zonas de colocación distintas. Hay que recordar que cuando vamos a usar un mismo plano, ¿no? Para dos vacunas, tenemos que tener un espacio por lo menos de unos 3 centímetros entre una y la otra, 2 a 3 centímetros, ¿no? Entonces, no deben ser tan cercanas los sitios de inyección. Y recordemos que la vacuna intramuscular va a ser en un plano más profundo, a 90 grados, y la vacuna subcutánea va a ser en un plano más superficial, que es a 45 grados. De todas maneras, siempre es bueno, antes de nosotros tomar la decisión, tener en cuenta la opinión de los padres, ¿no? Para que justamente no generemos un rechazo en ellos hacia las vacunas. Antes de aplicar o preparar nuestras vacunas para aplicarlas, siempre sería bueno conversar con el padre. Decirle, las vacunas que están pendientes en el niño son estas 4. Entonces, hay la oportunidad de poder colocarle las 4, porque con las recomendaciones que le vamos a brindar, usted va a poder manejar las reacciones normales esperadas. Pero si el padre ven que no tiene miedo, ¿no? Por más que le hemos explicado, decide no colocarle las 4, sino avanzar de 2 en 2, está bien, ustedes tienen que respetar la decisión del padre. Es mejor respetar esto y esperar una segunda sesión para completar las 4 vacunas, ¿no? Poner 2 en una fecha y 2 en otra, a
de nosotros generar una confrontación con el padre y rechazar la vacunación y no colocarle ni las 4, ¿no? Entonces es un proceso de negociación que tenemos que hacer con nuestros padres, pero en una manera respetuosa, alturada. Si sucede esto y el padre decidiera colocarle las vacunas en sesiones de 2 en 2, entonces sería bueno que en una sesión le pongas vacuna de sarampión y varicela, una en cada brazo, porque sabemos que son las vivas atenuadas, y en la próxima sesión quizás le pongas la vacuna de influenza y neumococo, ¿no? Bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Rosa Saavedra, en el caso de un año se colocan 4 vacunas. ¿Siempre es así? En algunos establecimientos colocan una en cada piernita y una en cada bracito. ¿Está bien que se ponga de esa forma? O sea, creo, le entiendo a Rosa de que ante ser cuatro vacunas, hay establecimientos que deciden colocarle 2 en bracitos cuando ya tiene el niño 1 año de edad y 2 en las piernitas, ¿no? Ya. Recordemos que la norma técnica nos recomienda aplicar vacunas intramusculares a niños de 1 año de edad ya en zona deltoidea. No está mal que le puedan poner tal vez en piernitas porque igual es un músculo, es zona intramuscular, el lateral externo del vasto, pero al año de edad por lo general los niños ya caminan, ya están dando pasitos. ¿Por qué es que se recomienda ya no colocar tanto las piernitas a esa edad? Porque al momento de que el niño haga su gateo o camine, va a haber un esfuerzo muscular y la vacuna va a estar ahí. Entonces va a ser más propenso a generar una reacción local de inflamación, de dolor, de induración en ciertas vacunas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? No es una mala práctica si es que está siendo administrada de manera intramuscular, pero sería bueno tener en cuenta lo de la actividad muscular, ¿no? En los niños a esa edad. Bien, ok, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Rosa, por tu pregunta. Vamos a continuar con la siguiente. Candy Valeria, ¿qué puede suceder si las vacunas son colocadas después de los 5 años? Después de los 5 años, o sea, el calendario regular. Ya. Justamente, probablemente dentro de poco haya una nueva versión de la norma técnica de vacunas. Está en revisión justamente porque cada 2 años hay que revisarse los documentos normativos. Entonces, normalmente las vacunas que nosotros tenemos, si ustedes leen los insertos, van a ver especificaciones del laboratorio que incluye la posibilidad de colocarle a niños más grandes. Pero el calendario vacunal hasta la fecha, ¿por qué priorizaba niños menores o restringía hasta menores de 5 años? Porque justamente es la población de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Y se ponía como eso como un tope para generar el compromiso de los padres, ¿no? En que puedan completar el calendario de vacunación y no aplazarlo, y puedan ellos tener con la dosis de los 4 años de edad una memoria inmunológica que los proteja hasta la adolescencia o adultez, donde inician un nuevo calendario de vacunas. Quizás en la próxima norma haya una ampliación de estos rangos de edades, porque sí, en realidad hay la posibilidad, les invito a ustedes que lean los insertos de la vacuna DPT, de la vacuna SPR, pero también hay que tener en cuenta que hay presentaciones a celulares, en el caso de DPT, hay presentaciones a celulares en las cuales sí se recomienda a niños más grandes para evitar ciertas reacciones severas, ¿no? Entonces, todavía no lo podemos aplicar porque nos debemos seguir a la norma técnica, pero sí sería bueno que ustedes revisen, ¿no? Anticipadamente el inserto para que sepan de estas opciones. Muchas gracias, Candy. Sigamos con la siguiente pregunta. Unas 4 preguntas más. Vamos a ver. Yulnara Yadira. Licenciada, buenas tardes. ¿Por qué a un niño con sistema inmunológico bajo no se le administra la vacuna APO? Porque es una vacuna justamente viva atenuada, ¿no? Entonces, como habíamos visto, los fundamentos inmunológicos, toda la cascada inmunológica que se produce, la activación de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en las personas que tengan alguna inmunodeficiencia, ¿no? Estén con el sistema inmunológico deprimido, esta activación de la inmunidad no va a ser adecuada, no se va a desarrollar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que
nosotros buscamos con la vacunación la activación de la inmunidad para que pueda generar anticuerpos, y estos queden como una memoria y proteja a la persona de futuras infecciones. En el caso de personas inmunodeprimidas, no podrían recibir estas vacunas vivas atenuadas. ¿Por qué? Porque justamente el nombre lo dice, son vivas atenuadas. Entonces, su sistema inmunológico no está al 100% operativo y no va a poder activarse adecuadamente con este tipo de virus vivos atenuados. Por eso es que, por precaución, se recomienda no realizarlo en las personas que puedan tener un estadio de inmunodeficiencia hasta que ellos puedan pasar este estadio de inmunodeficiencia y estén en condiciones adecuadas. Por ejemplo, tenemos también el caso de las personas que están con cáncer, que reciben quimioterapia, radioterapia. En esas personas, quizás al momento de su tratamiento de quimioterapia, no le puedas administrar las vacunas vivas atenuadas, pero sí, si 3 meses después de la quimioterapia el médico oncólogo ve que ya pasó el estadio de inmunodeficiencia, vas a poder administrárselo, ¿no? Ok. Ahora, Melanie Aguirre Sosa, ¿en prematuros el esquema de vacunación es igual que un niño a término? Sí, en lo que es los niños prematuros, que creo que lo han visto justo en condiciones especiales, esas preguntas, me imagino que seguro la licenciada también lo debe haber resuelto. Debemos sí tener en cuenta, ¿no? La condición de prematuro, niños que nacen con muy bajo peso al nacer, ¿no? Pero eso no suprime a que ellos puedan recibir las vacunas que están en el calendario regular, ¿no? Claro que debemos evaluar si el niño, aparte de ser prematuro, tiene otra patología concomitante, otra comorbilidad, ¿no? Pero ellos deben recibir el calendario y con mayor razón, porque al ser niños prematuros, son niños que, como han nacido antes de llegar a ser a término, justamente no ha habido la transferencia adecuada de inmunoglobulinas de madre a feto, entonces ellos no van a tener la misma cantidad de inmunoglobulinas que un niño a término. Entonces necesitamos ya comenzar a protegerlos con las vacunas, ¿no? Bien. Aquí. Bueno, Rosa Sandra Vilches, en el caso de las vacunas del año, entonces, ¿cuál sería la forma idónea de colocar las 4 vacunas? Como no le escucho muy bien. En el caso de las vacunas del año, entonces, ¿cuál sería la forma idónea de colocar las 4 vacunas? Como les decía, como son en planos distintos, pueden ser en el plano intramuscular, las vacunas que son intramusculares, que es la influenza y neumococo, y en el plano subcutáneo, porque es un plano distinto, las vacunas de sarampión y varicela. No hay ningún problema. Recuerden que para vacunas intramusculares, que son las vacunas en zona deltoidea, es en el centro del deltoides, y la vacuna subcutánea es en otro plano, es en el tejido celular subcutáneo. No va a haber ninguna interacción entre ellas. Okay, ya vamos terminando con las preguntas. Claudia Hernández Donaire, en el caso de las vacunas del año, que son 4 según calendario, ¿cuáles puedo aplicar en el mismo brazo? ¿En las vacunas de cómo? No lo escucho muy bien. En el caso de las vacunas del año, que son 4 según calendario, ¿cuáles puedo aplicar en el mismo brazo? ¿Cuáles pueden aplicar en el mismo brazo? Sí, licenciada. Bueno, como lo repito, creo que ya le contesté justo eso. En un brazo puede ser neumococo intramuscular, en el otro brazo influenza intramuscular, y en el plano subcutáneo puede ir su vacuna de sarampión y su vacuna de varicela. Bien. Ok, a ver. Aquí vamos a Zuleni Cardoso. ¿Hay algún riesgo si a una gestante se le pone difteria y tétano y al mes se coloca el DTaP? ¿Tienen algunas consecuencias? No consecuencias, pero en realidad el calendario regular es esperando 2 meses, ¿no? Entre dosis y dosis. Muchas veces, ahora sobre todo en esta situación de la pandemia, lo que vamos a encontrar es gestantes que quizás no pudieron iniciar su calendario de vacunas a las 20 semanas, ¿no? Porque justamente estábamos en la cuarentena. Entonces, lo que vamos a encontrar quizás van a ser
son gestantes que ya están en una edad gestacional avanzada. Entonces tratemos ahí de priorizar lo que es la vacunación de DPTA, porque además de proteger contra difteria y tétanos, también van a tener el componente antigénico de pertussis acelular. Entonces eso va a conferir una protección adicional contra toferina al niño, ¿no? Entonces, si le sucede ese caso, ¿no? Que ya tienen una gestante que va a hacer su primera sesión de vacunación, pero ustedes ven que la gestante no tiene su primera dosis de DT y ya tiene entre 27 a 36 semanas, prioricen primero DPTA, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser la situación más adelante. Quizás la citamos en 2 meses para su segunda dosis como DT y quizás no pueda asistir, ¿no? Ya no podamos salir de casa nuevamente. Entonces, prioricen DPTA y si de acá a 2 meses ella aún va a estar en estadio gestacional, ahí le colocamos su DT. Sí. Bien, entonces, una pregunta más. Katia Mamani, en caso de un niño de 2 meses que pese negociar con los padres, estos no aceptan las 4 vacunas en un mismo día, ¿cómo se podría reprogramar sin afectar la inmunidad y efectividad de las vacunas? O sea, no desea administrarse las 3 vacunas inyectables en una fecha, en una misma fecha, entiendo, ¿no? Claro, lo que puede hacer, porque también hay que evitar, pues, ¿no? El rechazo, como le decía, es colocar tal vez la vacuna antipolio y la vacuna neumococo, que son las menos reactogénicas, ¿no? Y recordemos que son vacunas inactivadas, las 3 inyectables son inactivadas, así que no hay ningún problema. Entonces, vacuna antipolio y vacuna neumococo, una en cada piernita, probablemente va a tener menos reacciones severas el niño, entonces los padres, y su vacuna rotavirus vía oral, porque eso sí también hay que perder la oportunidad. El niño probablemente no va a tener mucho malestar, mucha fiebre, los padres van a estar tranquilos. Y la vacuna pentavalente la pueden administrar, no es necesario que esperen al mes para la vacuna pentavalente, porque son vacunas inactivadas entre ellas. Entonces le van a poder colocar quizás a la semana o a los 15 días, la pueden citar, ¿no? Perdón, licenciada Fiorella, por el tiempo vamos a tener que, las preguntas que se han ido colocando en las preguntas y respuestas las vamos a subir en el foro que cuentan en la plataforma virtual. Entonces, así usted y como las demás ponentes van a poder responderlas, ¿no, licenciada? Ok, ya está bien. Entonces, licenciada Fiorella, muchas gracias por su ponencia, sus 2 ponencias sobre fundamentos inmunológicos en la inmunización y gestión de las inmunizaciones. Además, ha sido partícipe del curso, ya que es la coordinadora también del curso de inmunizaciones y cadena en frío. No, más bien gracias a ustedes por la invitación y espero pues haber aportado mucho a incrementar los conocimientos de los participantes y haber dilucidado muchas dudas, ¿no? Claro, estamos seguros de poder contar con usted, licenciada, en próximos cursos relacionados al tema o en otros temas, ya que usted ya es parte de la familia de Asís Especialización. Claro, con mucho gusto. Seguiremos ahí. Gracias, licenciada. Bueno.